ya que estábamos escuchando a este gran artista que hoy, justo hoy, 24 de mayo, está celebrando sus 80 años. Qué gran artista, ¿no? Bob Dylan. Que bueno, cuentan que ha escrito ya más de 600 canciones. Sí, estamos hablando de Robert Allen Zimmerman, mucho mejor conocido como Bob Dylan. Nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota. Este músico, compositor, cantante, poeta estadounidense, ampliamente considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes de la música popular del siglo XX, de comienzos del siglo XXI, ganador de un premio Nobel de Literatura en el 2016, y que yo siempre me quedo con una presentación que le hacía a Match Music cada vez que presentaba un especial sobre él, que lo presentaba como el ídolo de tu ídolo. Tal cual, es uno de los artistas más influyentes, como bien decía, de la historia de la música, que arrancó su carrera ya por el principio de los 60 haciendo música folk con mensajes políticos y volviéndose bandera política de ciertos movimientos y manifestaciones. Y a lo largo de su carrera fue variando, fue pasando por el rock and roll. De hecho, pasar del folk más tradicional norteamericano, estadounidense, a pasar a un rock and roll con guitarras eléctricas y demás, le generó un problema con quienes eran sus fanáticos por hacer música folk. Eso le generó un pequeño problema, pero supo sobreponerse de eso y fue pasando rock and roll, pop, incluso algo de blues. Pasó por muchos ritmos. Así es, y por supuesto, nunca dejó de ser tan considerado a la hora de su lírica, de escribir, ¿no es cierto? Que, de hecho, y de eso quería hablar un ratito, en 2016 fue premiado en el Nobel de Literatura, un hecho que de hecho movió bastante el avispero, porque por supuesto la gente de la cultura popular, la gente del rock and roll, celebraba primero que una persona como Bob Dylan sea premiada de esta forma, porque por supuesto tiene más que muchísimos argumentos como para ser premiado así, ¿no? Es músico, además es poeta, tiene libros también escritos. Pero la gente más tradicional, incluso gente de la academia, cuestionaba bastante y decía: esto en realidad es una jugada política para tratar de generar algo de interés en los premios, que premiar a alguien por fuera de las instituciones, y incluso a un intruso, decían. La verdad que no estaban bastante contentos al respecto. La realidad es que, bueno, como decíamos, uno de los requisitos para poder ser premiado por el Premio Nobel de Literatura es tener libros. Bob Dylan tiene escrito 2 libros, ¿sí? Crónicas y Tarántula. Y además es poeta, además escribe... Con las canciones que hace, uno ya se da cuenta que tranquilamente puede escribir poesía. Así es, son canciones con mucha carga. En su momento carga política, en otros momentos carga más filosófica. Y bueno, de todas formas también hubo cierto, en los días previos a la ceremonia, ciertos rumores que decían que tal vez Bob Dylan no iba a aceptar el premio. Siempre fue reticente a aceptar distinciones individuales. Sin embargo, escribió una carta extensa aceptando el premio, pero afirmando que no iba a ir, sino que fue Patti Smith a recibir el premio por él. Y bueno, como decía, muchos consideraban que la Academia del Premio Nobel en realidad estaba haciendo una jugada para intentar generar algo de interés y limpiar un poco su imagen. Recordamos que desde más o menos esos años hasta ahora, inclusive, hubo muchas críticas a la Academia por no incluir muchas mujeres dentro de ni siquiera de la Academia que premia, digamos, los encargados de ser jueces, jurados, digamos, para elegir los premios, y tampoco premiaron muchas mujeres a lo largo de su historia. Lo mismo con gente de color, y por fuera de Europa y Estados Unidos tampoco hay demasiados casos. Entonces la imagen venía cayendo. Esto, por eso se consideraba una jugada política para intentar demostrar que la Academia tenía la mente un poco más abierta en estos últimos años. El premio, sobre todo el Premio Nobel de Literatura, que en general es muy polémico. Recordamos, por ejemplo, hay muchísimos artistas, escritores de muchísimo éxito y muy influyentes que nunca fueron premiados. En Argentina el caso más resonante es el de Borges, Jorge Luis Borges, que jamás recibió su premio. Y de hecho muchos dicen que en realidad era por enfrentamiento de Borges con algunos miembros del jurado, no era por cuestión de mérito.
Así que bueno, bien decíamos, Dylan terminó aceptando el premio que fue a buscar Patti Smith. La secretaria permanente de la Academia de los Premios Nobel, Sarah Danius, justificó en su momento la decisión y dijo que Bob Dylan creó una nueva expresión poética dentro de la tradición de la canción norteamericana y que además, como artista, ha sido altamente versátil. Claramente hay suficientes argumentos como para premiar la literatura de Bob Dylan y la poesía dentro de sus canciones y dentro de lo que es en general su carrera artística. Y al respecto quería hablarle un poquito de una canción que es de mis favoritas de Bob Dylan, que viene en el disco del año 1967, John Wesley Harding, un disco que ya marcaba un par de años desde que Bob Dylan abandonó la canción folk más tradicional y se volcó a una canción un poco más moderna, más rock and roll. Sin embargo, esta canción y todo el disco, de hecho, se utiliza principalmente batería, guitarra y un bajo y su clásica ya armónica. Estoy hablando de la canción All Along the Watchtower, que es una canción que de hecho muchos podremos decir la mejor versión de esta canción es la de Jimi Hendrix, que de hecho debe ser una de las mejores canciones que haya hecho Jimi Hendrix. Dicen que incluso Hendrix estuvo hasta 2 meses trabajando en el solo de la canción para que quede perfecta, y de hecho así fue. Pero en la versión de Bob Dylan es una canción mucho más simple, como bien decía, pocos instrumentos básicos y mucha énfasis en la letra. En todo este disco se repite esto. Es una canción que generó muchísima controversia alrededor de lo que significa la canción, porque de hecho Bob Dylan jamás se puso a comentar al respecto. Hay bastante misterio, pero de todas formas hay bastantes teorías que hablan al respecto, aunque no hay muchísimas pistas de cuál es la verdad, ¿no es cierto? Es una canción con 12 versos que comienza diciendo: debe haber alguna forma de salir de aquí, le dijo el guasón al ladrón, el Joker al ladrón. Ahí ya empieza las teorías respecto de quiénes son estos dos personajes que están hablando. Esto es un recurso propio del folk, una conversación entre dos personajes que van, justamente conversan y van bajando algunos mensajes. Sin embargo, hay varias teorías respecto a quién sería el guasón, quién sería el ladrón. Algunos dicen que el guasón sería Dylan y que el ladrón sería Elvis. ¿Por qué Elvis Presley como ladrón? Porque dicen que la teoría dice que es quien le robó la música del rock and roll a la comunidad afroamericana en Estados Unidos y se la pasó a el resto de la comunidad blanca, digamos, en Estados Unidos. Otros dicen que son dos versiones del propio Dylan, y algunos dicen, y que esta probablemente sea la más encaminada, que en realidad el guasón se refiere a Jesús y el ladrón se refiere a uno de los ladrones con el cual fue crucificado, con esta historia bíblica. ¿Por qué es de las más encaminadas? Porque hay bastantes referencias bíblicas en todo el disco, en general en toda la música de Dylan.